LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot stop your new clients from emailing you at 3 a.m. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you be in 3 places at once. And while we can't help you organize your calendar, LinkedIn can help you land more clients so you have a calendar to organize. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Hay momentos en la vida en los que todo parece detenido. Has orado, has esperado, has creído, y aún así lo imposible sigue delante de ti, como una pared que no se mueve. Tal vez has llegado a pensar, ¿de qué sirve creer si nada cambia? ¿Por qué sigo esperando si no veo respuesta? Y en ese silencio prolongado, el corazón se cansa y la fe se vuelve frágil. Pero hoy, Dios quiere recordarte algo fundamental. Su palabra sigue teniendo poder. La Escritura dice en Isaías capítulo 55, versículo 11, «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe». Eso significa que cuando Dios habla, algo se mueve, aunque tú no lo veas todavía, aunque el proceso continúe, aunque lo imposible siga pareciendo imposible. La Biblia también nos recuerda en Proverbios capítulo 18, versículo 21, «La muerte y la vida están en poder de la lengua». No dice que todo depende de lo que sientes. Dice que hay poder en lo que declaras cuando está alineado con la verdad de Dios. Declarar la palabra de Dios no es negar la realidad, es colocar la realidad bajo la autoridad del cielo. No es forzar un milagro, es confiar en que Dios obra más allá de lo que tus ojos pueden ver. Tal vez hoy estás frente a una situación que parece no tener salida, una enfermedad, una carga emocional, un problema familiar, una espera que se ha alargado demasiado. Pero escucha esto con atención. Lo imposible para ti no es imposible para Dios. En Jeremías capítulo 32, versículo 27, el Señor declara, «Yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?». Este mensaje no viene a darte falsas promesas, viene a recordarte una verdad eterna. Cuando declaras la palabra de Dios con fe, algo comienza a alinearse, algo empieza a moverse, y el milagro comienza primero en el espíritu antes de manifestarse en lo visible. Quédate hasta el final, porque hoy no solo escucharás palabras, hoy vas a declarar vida, y vas a recordar que Dios sigue obrando, incluso en lo que hoy parece imposible. Antes de continuar, quiero invitarte a participar activamente en este momento de fe. Escribe en los comentarios esta declaración sencilla, pero poderosa. Yo declaro la palabra de Dios sobre mi vida. Hazlo con intención, porque cuando lo escribes no solo lo dices con la boca, lo afirmas con el corazón. Y si deseas puedes añadir aquello que hoy parece imposible para ti. Aquí somos una comunidad que ora, que cree y que confía en que Dios sigue obrando. Ahora sí, sigamos avanzando juntos para descubrir cómo la palabra declarada comienza a transformar lo imposible en milagro. ¿Qué es el poder espiritual de la palabra declarada? Desde el principio de la creación, la Biblia nos revela una verdad fundamental. Dios crea hablando. No crea luchando, no crea forzando, no crea desde la desesperación, crea declarando. La Escritura dice que Dios dijo sea la luz y la luz fue. Antes de que existiera forma, antes de que hubiera orden, la palabra fue pronunciada y la realidad obedeció. Esto nos muestra algo muy profundo. La palabra de Dios no es solo sonido, es poder en acción. Cuando hablamos de declarar la palabra de Dios, no estamos hablando de repetir frases vacías, ni de usar palabras como si fueran fórmulas mágicas. Estamos hablando de alinear nuestra voz con la voz de Dios. Porque declarar la palabra no es ordenar a Dios que haga algo, es ponernos de acuerdo con lo que Él ya dijo, y permitir que esa verdad gobierne nuestra vida. La Biblia nos enseña que la fe no se queda solo en el pensamiento. La fe verdadera se expresa, se confiesa, se declara. En Romanos capítulo 10, versículo 10, la Escritura dice que con el corazón se cree,
pero con la boca se confiesa para salvación. Eso nos muestra que la fe tiene una dimensión interna y una dimensión externa. Creer sin confesar muchas veces deja la fe incompleta, porque lo que no se expresa termina siendo ahogado por el miedo, la duda o las circunstancias. Cuando declaras la palabra de Dios, tu interior comienza a alinearse. Tu mente escucha lo que tu boca está diciendo, tu corazón recibe dirección, tu espíritu se fortalece. La palabra declarada tiene un efecto primero en ti, antes de tener efecto en lo que te rodea. Por eso muchas veces, Dios no cambia de inmediato la situación, pero sí comienza a cambiar la persona que declara, y ese cambio interior es el inicio de todo milagro. La Biblia afirma en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. No dice que fue viva, dice que es viva. Eso significa que sigue actuando hoy, sigue penetrando el corazón, sigue trayendo vida en medio de contextos de muerte. Cuando declaras la palabra de Dios, no estás hablando al vacío, estás liberando vida espiritual, estás confrontando pensamientos de derrota, estás estableciendo verdad donde antes gobernaba el temor. Hay personas que oran, pero siguen declarando derrota con sus palabras diarias. Oran por paz, pero hablan desde la ansiedad. Oran por provisión, pero confiesan escasez. Oran por sanidad, pero se describen solo desde la enfermedad. Y eso crea una contradicción interna que debilita la fe. Declarar la palabra de Dios rompe ese conflicto, porque empiezas a decir lo que Dios dice, aunque todavía no lo veas. No estás negando la realidad, estás proclamando una verdad superior. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18, la Escritura nos recuerda que no ponemos la mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Declarar la palabra es entrenar tu corazón para mirar más allá de lo visible. Cuando declaras, no estás huyendo del problema, estás enfrentándolo desde una posición distinta. La palabra de Dios declarada trae orden donde hay confusión, trae paz donde hay ansiedad, trae esperanza donde hay cansancio. No porque la situación cambie de inmediato, sino porque el corazón deja de estar desorientado. Dios sabía que el ser humano necesitaba expresar su fe. Por eso la Escritura está llena de declaraciones, salmos, confesiones, proclamaciones. David no solo pensaba en Dios, David hablaba de Dios, declaraba quién era Dios aun cuando estaba rodeado de enemigos, aun cuando sentía miedo, aun cuando no entendía el proceso. Y esas declaraciones no cambiaban solo el ambiente espiritual, cambiaban a David. Declarar la palabra de Dios también es un acto de obediencia, porque estás decidiendo que la verdad de Dios tenga más peso que tus emociones del momento. Hay días en los que no sentirás fe, pero puedes declarar fe. Hay días en los que no sentirás fuerza, pero puedes declarar fortaleza. Hay días en los que no sentirás paz, pero puedes declarar paz. Y al hacerlo algo comienza a acomodarse dentro de ti. La palabra declarada es como una semilla sembrada en el corazón. No germina de inmediato, pero comienza a trabajar en silencio. Rompe durezas, trae vida nueva, prepara el terreno. Por eso Isaías nos recuerda que la palabra de Dios no vuelve vacía, siempre produce algo, siempre cumple un propósito, aun cuando tú no lo percibas de inmediato. Declarar la palabra es confiar en ese proceso invisible, es creer que Dios está obrando más allá de tu percepción. Cuando alineas tu voz con la palabra de Dios, tu fe deja de ser pasiva y comienza a ser activa. No estás intentando convencer a Dios, te estás recordando a ti mismo quién es Dios y qué es capaz de hacer. Y en ese acto sencillo pero profundo, la fe se fortalece, la esperanza se renueva y lo imposible comienza a perder su poder. Porque la palabra de Dios, cuando es declarada con fe, no solo se escucha, se manifiesta. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so not last minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. ¿Por qué muchos creen pero no ven cambios?
Una de las preguntas más silenciosas, pero más frecuentes en la vida espiritual, es esta: si creo en Dios, ¿por qué mi situación no cambia? Muchas personas creen, oran, escuchan mensajes, incluso tienen momentos sinceros de fe, y aún así, lo imposible sigue allí, intacto, como si nada se moviera. Esto genera frustración, dudas, cansancio interior, y en algunos casos, una fe herida que no se atreve a esperar demasiado para no volver a decepcionarse. Pero creer no siempre es lo mismo que vivir desde la fe. La Biblia nos muestra que la fe no es solo una convicción interna, es una postura integral del corazón, de la mente y de las palabras, y cuando esas áreas no están alineadas, la fe se debilita en su manifestación. Muchos creen en Dios, pero viven gobernados por el miedo. Creen en su poder, pero hablan constantemente desde la derrota. Creen que Dios puede obrar, pero esperan siempre lo peor. Y esa contradicción interna crea un bloqueo espiritual, no porque Dios no quiera obrar, sino porque el corazón no está completamente alineado con lo que cree. La Escritura nos muestra que la fe verdadera siempre produce movimiento, no necesariamente inmediato, pero sí real. En Santiago capítulo 2, la palabra nos recuerda que la fe, si no tiene obras, está muerta, y esas obras no se refieren solo a acciones visibles, sino también a actitudes, decisiones y palabras. Porque lo que dices día tras día revela desde dónde estás viviendo. Hay personas que oran por sanidad, pero se describen a sí mismas solo como enfermas. Oran por provisión, pero hablan constantemente de escasez. Oran por paz, pero alimentan pensamientos de ansiedad. No lo hacen por maldad, lo hacen por cansancio, por hábito, por haber vivido tanto tiempo en la dificultad, que ya no saben hablar desde otro lugar. Jesús mismo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso significa que nuestras palabras no son solo sonidos, son ventanas al interior. Muchos creen, pero no ven cambios, porque su fe se queda atrapada en el pensamiento y nunca llega a gobernar su manera de hablar y de vivir. Otro motivo profundo por el cual muchos creen, pero no ven cambios, es que esperan que la fe elimine todo proceso. Quieren el resultado sin el camino, la respuesta sin la espera, el milagro sin la transformación interior. Pero Dios no solo está interesado en cambiar situaciones, está interesado en formar corazones. Hay procesos que no cambian rápido porque Dios está trabajando primero en el interior, en la paciencia, en la dependencia, en la confianza. Cuando no entiendes eso, la espera se vuelve frustración y la fe se debilita. Muchos creen, pero se rinden demasiado pronto. Declaran una vez, oran un día, y al no ver resultados inmediatos, vuelven al lenguaje de siempre, la queja, la duda, el temor. Pero la fe no se construye en un momento aislado, se construye en la constancia. Jesús habló de la semilla y explicó que no toda semilla produce fruto de inmediato. Algunas necesitan tiempo, otras necesitan profundidad, otras mueren antes de dar fruto porque el terreno no fue cuidado. La palabra declarada funciona igual. Cuando se declara una vez y se abandona, no tiene tiempo de echar raíz. Otro factor importante es este. Muchos creen, pero colocan su esperanza en el resultado y no en Dios. Esperan el milagro más que al Dios del milagro, y cuando el milagro se demora, la fe se debilita. Pero cuando tu fe está puesta en Dios, aunque el resultado tarde, el corazón permanece firme. La Escritura dice en Hebreos capítulo 11 que muchos hombres y mujeres de fe creyeron sin ver lo prometido en el momento, y aún así fueron considerados fieles. Eso nos enseña que la fe no siempre se mide por lo que ves, sino por cómo permaneces mientras no ves. Muchos creen, pero viven desde la doble mentalidad. Un día confían, al siguiente dudan, un día declaran, al siguiente se contradicen, y esa inestabilidad desgasta la fe. Dios no te pide perfección, te pide sinceridad y alineación, te pide que lo que creas empiece a reflejarse en cómo hablas, en cómo decides, en cómo enfrentas la vida. Otro motivo por el cual muchos creen, pero no ven cambios, es que siguen aferrados al control. Creen en Dios pero no sueltan la necesidad de manejarlo todo. Y mientras intentan controlar, no pueden descansar. La fe verdadera implica rendición, implica soltar, implica aceptar que hay cosas que no dependen de ti.
Y cuando no sueltas, la fe se vuelve tensión. Dios no obra desde la presión, obra desde la confianza. Por último, muchos creen, pero no se permiten esperar con esperanza. Esperan con ansiedad, con miedo, con sospecha. Pero esperar con fe no es quedarse inmóvil, es mantener el corazón alineado mientras Dios obra en silencio. Si hoy sientes que crees, pero no ves cambios, no te condenes, no te juzgues, no te rindas. Tal vez Dios no está diciendo no, tal vez está diciendo confía, tal vez no está negando tu petición, tal vez está formando tu corazón. Creer es el comienzo, pero declarar, perseverar y confiar es lo que permite que la fe pase de ser una convicción interna a una realidad visible. Y cuando eso sucede, lo imposible comienza a perder su dominio. ¿Por qué declarar en medio de lo imposible? Declarar la palabra de Dios cuando todo va bien es relativamente sencillo, pero declarar cuando lo que tienes delante parece imposible, cuando no hay señales visibles, cuando el proceso se alarga, cuando la respuesta no llega, ahí es donde la fe verdadera se pone a prueba. Porque declarar en medio de lo imposible no nace de la emoción, nace de la convicción. No nace de lo que ves, nace de lo que crees. La fe bíblica nunca ha sido una fe cómoda. Siempre ha sido una fe que habla cuando el entorno guarda silencio, que confía cuando la lógica dice que no tiene sentido, que declara cuando todo alrededor parece contradecir la promesa. La Biblia está llena de hombres y mujeres que declararon la verdad de Dios en escenarios completamente imposibles. Abraham recibió una promesa cuando su cuerpo ya no respondía y cuando el tiempo parecía haberse agotado. Humanamente hablando, la promesa era imposible, pero la Escritura dice que Abraham no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Y cómo se fortalece alguien en la fe cuando no ve nada? Hablando desde la promesa y no desde la realidad visible. Declarar en medio de lo imposible no es ignorar el problema, es decidir qué voz tendrá más autoridad en tu vida, la del miedo o la de Dios. Porque siempre hay dos voces hablando, la voz de lo que ves y la voz de lo que Dios dijo, la voz de la circunstancia y la voz de la promesa. Declarar es elegir conscientemente cuál de esas voces va a gobernar tu corazón. Muchos piensan que declarar es repetir frases esperando un milagro automático, pero declarar es mucho más profundo. Es un acto de rendición, es decir, Señor, no entiendo esto, pero confío más en tu palabra que en mis propias conclusiones. La fe que declara en medio de lo imposible no exige explicaciones. Descansa en el carácter de Dios. En Marcos capítulo 11, Jesús habló del poder de la fe que habla. No dijo que el monte se movería cuando lo pienses. Dijo que se movería cuando lo digas creyendo. Eso nos enseña algo esencial. La fe no se queda callada. La fe habla, pero habla desde la confianza, no desde la desesperación. Declarar en medio de lo imposible es muchas veces un acto silencioso. No siempre se hace en voz alta. A veces se hace cuando nadie te ve, cuando eliges no quejarte, cuando eliges no rendirte, cuando eliges no hablar derrota. Hay personas que no declaran palabras negativas, pero las alimentan por dentro, y eso también debilita la fe. Por eso declarar no es solo pronunciar frases, es permitir que la palabra de Dios reordene tus pensamientos, que cambie tu diálogo interno, que transforme la manera en que interpretas lo que estás viviendo. Cuando declaras en medio de lo imposible, algo comienza a cambiar primero en ti. El miedo pierde intensidad, la ansiedad deja de dominar, la esperanza comienza a levantarse, no porque el problema haya desaparecido, sino porque tu interior ya no está gobernado por él. La Biblia nos muestra que Josafat, antes de enfrentar una batalla imposible, decidió alabar y declarar la grandeza de Dios, no porque el enemigo fuera pequeño, sino porque Dios era más grande. Eso es declarar en medio de lo imposible, no minimizar la dificultad, sino magnificar a Dios. Muchos esperan declarar cuando ya ven señales de cambio, pero la fe bíblica declara antes, declara cuando todo sigue igual, declara cuando no hay evidencia, declara cuando la esperanza humana se ha agotado. Y eso no es negación, es confianza madura. Declarar en medio de lo imposible también requiere perseverancia, porque habrá días en los que declararás,
y parecerá que nada cambia. Habrá días en los que tu fe se sentirá débil. Habrá días en los que la duda intentará hablar más fuerte. En esos momentos, declarar no es un acto emocional, es una decisión. Decidir seguir alineando tu voz con la palabra de Dios, aunque tus emociones digan otra cosa. La Escritura dice que caminamos por fe y no por vista. Eso significa que muchas veces tu declaración irá delante de tu experiencia. Pero aquí hay una verdad que debes recordar. Dios honra la fe que persevera, no la fe perfecta, sino la fe constante. Cuando declaras en medio de lo imposible, estás diciendo, Dios, confío en ti, aunque no vea el final. Y esa confianza no pasa desapercibida. Tal vez hoy tu imposible no es un monte literal. Tal vez es una enfermedad, una deuda, un conflicto familiar, una espera que se ha vuelto pesada, un diagnóstico, un proceso que no entiendes. Sea cual sea, la invitación es la misma. No permitas que lo imposible tenga la última palabra. Permite que la palabra de Dios sea la voz más fuerte en tu corazón. Porque cuando declaras en medio de lo imposible, no estás solo hablando palabras, estás afirmando una verdad eterna, que Dios sigue obrando aunque aún no lo veas. Y esa declaración, aunque parezca pequeña, es muchas veces el comienzo del milagro que Dios está preparando. Pero ¿qué no es declarar? Antes de seguir avanzando, es muy importante aclarar algo con amor y con verdad. No todo lo que se llama declarar es bíblico. Porque cuando no entendemos bien este principio, podemos caer en extremos que terminan debilitando la fe en lugar de fortalecerla. Declarar la palabra de Dios no es repetir frases de manera automática. No es hablar por hablar. No es usar versículos como si fueran conjuros. No es forzar resultado ni intentar manipular a Dios con palabras bonitas. La declaración bíblica no nace del ego, nace de la obediencia. No nace del deseo de controlar el futuro, nace de la confianza en el carácter de Dios. Uno de los errores más comunes es pensar que declarar significa negar la realidad, como si hablar de fe implicara fingir que no hay problemas, pero la fe verdadera no vive de negación, vive de esperanza. Jesús nunca negó el dolor, nunca negó la dificultad, nunca negó la cruz, pero tampoco permitió que la dificultad tuviera la última palabra. Declarar no es decir, esto no existe. Declarar es decir, esto existe, pero Dios es mayor. Otro error frecuente es pensar que declarar es exigirle cosas a Dios, como si nuestras palabras pudieran obligarlo a actuar según nuestros tiempos y deseos. La declaración bíblica no es una orden a Dios, es una rendición delante de Él. No decimos, Dios, haz lo que yo digo. Decimos, Señor, creo lo que tú dijiste. Cuando declaras desde la exigencia, el corazón se llena de frustración, si el resultado no llega como esperas. Pero cuando declaras desde la confianza, el corazón descansa aunque el proceso continúe. Declarar tampoco es ignorar la voluntad de Dios. La palabra nunca nos invita a declarar cosas que van en contra de su carácter, de su propósito o de su tiempo. Por eso toda declaración bíblica sana nace de la palabra escrita, no solo del deseo personal. Cuando declaras lo que Dios ya dijo, te alineas con su voluntad. Cuando declaras solo lo que tú quieres, te expones a la decepción. Otro punto importante, declarar no es hablar positivamente sin fe, no es pensamiento positivo con lenguaje cristiano. La fe no es optimismo, la fe es confianza en Dios. Puedes hablar cosas bonitas y aún así no creerlas en el corazón, y eso no produce transformación. La Escritura dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Eso significa que la boca expresa lo que el corazón ya ha abrazado. Por eso antes de declarar, Dios muchas veces trabaja primero en el interior, porque no quiere palabras vacías, quiere corazones rendidos. Declarar tampoco es usar la palabra para compararte con otros o para demostrar superioridad espiritual. La declaración verdadera siempre produce humildad, nunca orgullo. Cuando alguien declara correctamente, no se siente más que otros, se siente más dependiente de Dios. Otro error común es pensar que declarar elimina la espera, como si la fe auténtica siempre produjera resultados inmediatos. Pero la Biblia está llena de promesas que se cumplieron en procesos, no en instantes. Declarar no acelera a Dios, te prepara a ti, te prepara para sostener la bendición,
te prepara para caminar con paciencia, te prepara para no rendirte cuando el proceso se alarga. Declarar tampoco es evitar el dolor. Hay procesos que duelen, y aún así son parte del crecimiento. La fe no anestesia el corazón, lo fortalece. Jesús declaró confianza en el Padre y aún así atravesó el dolor de la cruz, pero ese dolor no fue derrota, fue camino a la resurrección. Declarar correctamente no significa que nunca sentirás miedo, significa que el miedo no tomará el control. No significa que nunca dudarás, significa que la duda no gobernará tus decisiones. La declaración bíblica sana no te convierte en alguien que nunca cae, sino en alguien que sabe levantarse con la verdad de Dios. Por eso declarar no es una técnica, es una relación. No es una fórmula rápida, es un caminar diario, no es un atajo espiritual, es una postura del corazón. Cuando entiendes que no es declarar, te liberas de presiones innecesarias, dejas de exigirte resultados inmediatos, dejas de sentir culpa cuando el proceso tarda, y comienzas a vivir una fe más profunda, más real, más firme. Porque declarar la palabra de Dios no es controlar lo imposible, es confiar en aquel para quien nada es imposible. Porque cuando declaras, tu interior comienza a cambiar. Hay algo que muchas personas no entienden al comenzar a declarar la palabra de Dios. El primer milagro no ocurre afuera, ocurre adentro. Muchos esperan que declarar cambie inmediatamente la circunstancia, el problema, la situación visible. Pero Dios en su sabiduría comienza siempre por lo más importante, el corazón. Porque de nada serviría cambiar lo externo si el interior sigue desordenado. De nada serviría abrir una puerta si la mente continúa dominada por el miedo. De nada serviría responder una oración si el alma no está preparada para sostener la respuesta. Por eso, cuando declaras la palabra de Dios, el primer territorio que se transforma es tu mundo interior. La declaración no solo sale de tu boca, entra en tu mente, desciende a tu corazón y comienza a reordenar pensamientos, emociones y actitudes. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que incluso tu propia voz, cuando declara la verdad de Dios, se convierte en un instrumento que alimenta tu fe. Cada vez que declaras, tu mente escucha algo distinto a lo que ha estado escuchando por tanto tiempo. Escucha esperanza en lugar de temor. Escucha promesa en lugar de amenaza. Escucha vida en lugar de derrota. Y ese cambio no es superficial, es profundo, es progresivo, es transformador. Muchas personas viven agotadas mentalmente porque han permitido que sus pensamientos sean gobernados por lo que sienten y no por lo que Dios dice. Pero cuando declaras la palabra, rompes ese ciclo. No porque la mente deje de pensar, sino porque aprende a pensar distinto. La ansiedad pierde fuerza cuando la verdad comienza a ocupar espacio. El miedo se debilita cuando la fe encuentra palabras. La confusión se aclara cuando la palabra trae dirección. Proverbios nos recuerda que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Eso no significa que nuestras palabras reemplacen el poder de Dios. Significa que nuestras palabras pueden alinearse con su poder o resistirlo. Cuando declaras la palabra de Dios, tu interior comienza a alinearse con el reino, y esa alineación produce descanso. Porque una de las cargas más pesadas del ser humano es vivir en contradicción interna, creer una cosa, pero hablar otra, esperar algo, pero declarar lo opuesto, orar con fe, pero pensar con miedo. La declaración sana esa división. Cuando declaras con constancia, algo empieza a acomodarse dentro de ti. La mente deja de correr sin dirección, el corazón deja de vivir en alerta constante, el espíritu comienza a descansar, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no te sientes solo cargando el proceso. La palabra declarada también comienza a sanar heridas internas, heridas que no siempre se ven, pero que pesan, heridas de rechazo, de fracaso, de pérdidas no resueltas. Cuando declaras lo que Dios dice sobre ti, esas heridas dejan de definirte. La palabra empieza a recordarte quién eres antes de lo que te ocurrió. Empieza a recordarte que tu identidad no está en el dolor, sino en el amor de Dios. Muchas personas viven atrapadas en una narrativa interna negativa. Se hablan mal, se anticipan siempre al fracaso, se describen desde la carencia.
Pero declarar la palabra rompe ese diálogo interno, porque comienzas a escucharte diciendo, Dios está conmigo, no estoy solo, esto no me define, Dios sigue obrando, mi historia no terminó. Y esas palabras repetidas con fe comienzan a renovar la mente. Romanos nos enseña que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y esa renovación no ocurre por accidente. Ocurre cuando permites que la palabra de Dios reemplace pensamientos antiguos. Declarar no cambia el pasado, pero cambia cómo lo cargas. No borra lo que ocurrió, pero sana cómo te afecta. Por eso cuando declaras, empiezas a responder diferente, a reaccionar distinto, a enfrentar los problemas con una postura más firme. El interior fortalecido produce una vida más estable. Otro cambio profundo que ocurre cuando declaras es que tu fe deja de depender tanto de las emociones. Hay días en los que te sentirás fuerte y hay días en los que no, pero cuando tu fe está anclada en la palabra declarada, no se derrumba con cada emoción cambiante. La declaración constante crea una base sólida. No elimina las emociones, pero evita que gobiernen. La palabra declarada también despierta esperanza, no una esperanza ingenua, sino una esperanza firme, anclada en la fidelidad de Dios. Y cuando la esperanza se levanta, el corazón vuelve a respirar. Muchas personas no están cansadas de luchar, están cansadas de no saber si vale la pena seguir esperando. La declaración responde a esa pregunta, no con explicaciones, sino con confianza. Cuando declaras, le recuerdas a tu alma que Dios no ha cambiado, que sigue siendo fiel, que sigue siendo bueno, que sigue teniendo el control. Y ese recordatorio constante trae estabilidad interior. Además, declarar la palabra te ayuda a discernir mejor, porque cuando el interior está en paz, las decisiones se toman con más claridad. Las respuestas ya no vienen desde el impulso, sino desde la sabiduría. Dios no solo quiere cambiar lo que vives, quiere cambiar cómo lo vives, y ese cambio comienza cuando declaras su palabra. Por eso, no te desanimes si al declarar no ves cambios inmediatos afuera. Mira primero lo que está ocurriendo dentro de ti. Tal vez ahora reaccionas menos, tal vez duermes un poco mejor, tal vez tu mente ya no corre igual, tal vez tu corazón se siente más liviano. Eso no es casualidad, es la palabra trabajando. Dios siempre comienza la obra desde adentro hacia afuera, porque cuando el interior se alinea, lo exterior tarde o temprano también lo hará. Declarar no es magia, es proceso, es constancia, es confianza, y cuando perseveras, cuando sigues declarando aunque no todo esté resuelto, tu interior se fortalece de una manera que nada ni nadie puede quitarte. Ese fortalecimiento interno es muchas veces el milagro que prepara el camino para todos los demás, porque cuando el corazón cambia, la vida entera comienza a transformarse. ¿Cuáles son los This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Testimonios invisibles, lo que Dios hace mientras esperas. Uno de los mayores desafíos de la fe no es declarar cuando todo avanza, sino permanecer cuando parece que nada se mueve. Porque hay una parte del proceso espiritual de la que casi no se habla, lo que Dios hace mientras tú esperas. Vivimos en una cultura que celebra resultados visibles, testimonios rápidos, respuestas inmediatas, pero la Biblia nos muestra una y otra vez que muchos de los testimonios más poderosos comienzan de forma invisible. Son procesos que no se anuncian, cambios que no se publican, obras que no hacen ruido,
pero que están ocurriendo. La espera no es un espacio vacío, es un terreno activo donde Dios está obrando de maneras que tus ojos aún no pueden ver. Muchos piensan que, si no hay respuesta inmediata, Dios no está haciendo nada, pero eso no es verdad. La Escritura nos enseña que Dios trabaja tanto en lo visible como en lo invisible. Y muchas veces, antes de manifestar algo afuera, Dios está alineando cosas por dentro y alrededor. Mientras tú esperas, Dios está fortaleciendo tu fe, está afinando tu discernimiento, está limpiando tu corazón de cargas innecesarias, está quitando dependencias que podrían dañarte después. Ese trabajo no se ve, pero es fundamental. Por eso muchos testimonios no comienzan con un milagro externo, sino con una transformación interna, más paz, más claridad, más confianza, menos miedo. Esos también son testimonios, aunque no siempre los reconozcamos como tales. En la Biblia, José tuvo años de silencio antes del cumplimiento. David fue ungido rey, pero pasó mucho tiempo huyendo antes de sentarse en el trono. Abraham recibió la promesa, pero caminó en espera antes de ver al hijo prometido. Ninguno de esos tiempos fue pérdida, fueron preparación. Mientras esperaban, Dios estaba formando carácter, enseñando dependencia, preparando escenarios, moviendo corazones ajenos. Lo mismo sucede contigo. Mientras declaras y esperas, Dios está trabajando en persona que todavía no conoces. Está ordenando circunstancias que aún no se han cruzado contigo. Está cerrando puertas que te habrían hecho daño. Está abriendo caminos que solo se revelarán en el momento correcto. Eso también es un testimonio, aunque todavía no tenga nombre. Hay decisiones que hoy no se toman, respuestas que hoy no llegan, situaciones que hoy no cambian, porque Dios sabe que todavía no es el momento adecuado. Y eso no es castigo, es cuidado. Uno de los testimonios invisibles más profundos es cuando Dios te enseña a descansar sin tener todas las respuestas. Eso transforma el alma, porque la fe madura no depende de resultados inmediatos, sino de la certeza de que Dios sigue siendo fiel aún en el silencio. Mientras esperas, Dios también está sanando memorias, procesando heridas que no sabías que aún dolían, liberándote de temores heredados, rompiendo patrones mentales que podrían sabotear tu bendición futura. Ese trabajo interno no se ve en una foto, pero se siente en el corazón. Hay personas que reciben respuestas rápidas, pero no las saben sostener. Y hay personas que esperan, pero cuando la respuesta llega, están listas. Dios sabe cuál de esas dos personas necesitas ser ahora. Por eso, mientras esperas, Él está fortaleciendo tu interior. También está afinando tu oído espiritual. Te está enseñando a escuchar más allá de las emociones, a distinguir su voz del ruido del miedo, a reconocer su dirección sin depender de señales constantes. Ese discernimiento es un regalo que nace en la espera. Los testimonios invisibles también incluyen las veces en que Dios te protegió sin que te dieras cuenta, las oportunidades que no se dieron porque te habrían desviado, las personas que se alejaron porque no iban a caminar contigo en la siguiente etapa. Un día mirarás atrás y entenderás por qué ciertas cosas no ocurrieron, y ese entendimiento se convertirá en gratitud. Mientras esperas, Dios está escribiendo una historia que todavía no puedes leer completa, pero cada página tiene sentido. Por eso no subestimes este tiempo. No lo llames pérdida, no lo llames retraso, no lo llames abandono, llámalo preparación. Porque cuando el testimonio visible llegue, te darás cuenta de que Dios estuvo obrando todo el tiempo, y entonces entenderás que la espera no fue silencio, fue trabajo invisible del cielo a tu favor. Sigue declarando, sigue confiando, sigue esperando, porque lo que Dios está haciendo ahora, aunque no lo veas, también será parte de tu testimonio. Pero ¿cómo declarar correctamente la palabra de Dios? Declarar la palabra de Dios correctamente no es un acto impulsivo ni una repetición automática de frases bíblicas. Es una práctica espiritual que nace de la relación, se sostiene en la fe y se expresa con sabiduría. Por eso aprender a declarar bien es tan importante como declarar. Porque una declaración correcta no solo fortalece la fe, sino que protege el corazón de frustraciones innecesarias y de interpretaciones equivocadas. El primer principio para declarar correctamente es conocer lo que Dios ya dijo.
No se puede declarar con autoridad algo que no proviene de la palabra. La Biblia no es un banco de frases sueltas, es una revelación completa del carácter de Dios. Por eso declarar correctamente implica leer, meditar y comprender el contexto de la palabra. Cuando declaras un versículo, no lo haces aislado, lo haces conectado al corazón de Dios. La Escritura dice en Josué capítulo 1 que meditar en la palabra día y noche trae dirección y prosperidad espiritual. Eso significa que la declaración nace primero en la meditación. Antes de hablar, la palabra debe habitar en ti. El segundo principio es declarar desde la fe, no desde la ansiedad. Hay personas que declaran porque están desesperadas, hablan esperando calmar el miedo, no afirmando una convicción. Pero la declaración correcta no nace del pánico, nace de la confianza. Cuando declaras desde la ansiedad, cada silencio de Dios se vuelve frustración. Pero cuando declaras desde la fe, el silencio se convierte en descanso. Por eso, antes de declarar, es importante revisar el corazón. Preguntarte con sinceridad, ¿estoy hablando para controlar o para confiar? Declarar correctamente no es imponer resultados, es entregar procesos. El tercer principio es declarar alineado al carácter de Dios. Dios no se contradice. Su palabra nunca va en contra de su amor, de su justicia ni de su propósito eterno. Por eso una declaración sana siempre edifica, nunca hiere, nunca produce orgullo espiritual. Cuando declaras correctamente, tus palabras reflejan humildad, dependencia y reverencia. La Biblia dice en 1 de Juan que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y declarar conforme a su voluntad es hablar desde su verdad, no desde el ego. Otro principio clave es declarar con constancia, no con presión. La fe no se construye en un solo día, la declaración tampoco. Declarar correctamente es un hábito espiritual, no un acto aislado. No se trata de declarar una vez y exigir resultados inmediatos. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Se trata de mantener el corazón alineado día tras día, incluso cuando no ves cambios visibles. La constancia produce raíz, la presión produce agotamiento. Dios no espera perfección en tus palabras, espera perseverancia en tu confianza. Otro aspecto fundamental es declarar sin negar la realidad. Declarar correctamente no es fingir que no hay problemas, es reconocer la dificultad sin permitir que defina tu esperanza. Jesús nunca negó el dolor, pero nunca permitió que el dolor gobernara la fe. Cuando declaras correctamente, puedes decir, esto es difícil, pero también decir, Dios está conmigo. Esa combinación es una declaración madura. Otro principio importante es declarar primero sobre tu interior. Muchos quieren declarar sobre la situación, pero Dios quiere trabajar primero en el corazón. Porque cuando el interior se alinea, lo exterior comienza a ordenarse. Por eso una declaración correcta no empieza diciendo, esto va a cambiar, sino diciendo, Señor, confío en ti, aunque todavía no cambie. Esa declaración transforma más que 1000 palabras apresuradas. También es importante declarar con un lenguaje personal. No necesitas hablar como otros, no necesitas copiar frases ajenas. Dios no busca discursos perfectos, busca corazones sinceros. La declaración correcta sale desde tu realidad, desde tu proceso, desde tu caminar con Dios. Puedes declarar con palabras sencillas, pero llenas de fe. Otro principio esencial es declarar con gratitud. La gratitud protege la fe de volverse exigente. Te recuerda lo que Dios ya ha hecho mientras esperas lo que aún no ves. Cuando declaras con gratitud, tu fe se fortalece y tu corazón se mantiene sensible. La Escritura nos enseña que demos gracias en todo. Eso no significa agradecer el dolor, sino agradecer la fidelidad de Dios en medio del dolor.
Hay momentos para declarar y momentos para callar y dejar que Dios hable. La fe madura sabe cuándo declarar y cuándo descansar. No necesitas llenar cada silencio con palabras. A veces, el silencio confiado también es una declaración. Por último, declarar correctamente es hacerlo con amor. La palabra declarada con dureza pierde su esencia. La palabra declarada con amor sana, restaura y fortalece. Porque la palabra de Dios no solo es verdad, es vida. Cuando aprendes a declarar correctamente, tu fe se vuelve más estable, tu corazón más firme y tu relación con Dios más profunda. No se trata de hablar más fuerte, sino de confiar más profundo. Y cuando la palabra se declara desde ese lugar, no solo transforma lo imposible, transforma primero a quien cree. Ahora toma un momento para aquietar tu mente y permitir que tu corazón se enfoque en Dios. Deja a un lado el ruido, las distracciones y las preocupaciones que has estado cargando. Lo que viene no es solo una oración, es un acto de fe consciente, un espacio donde alineas tu voz con la palabra de Dios. No repitas estas declaraciones por rutina. Decláralas con intención, con confianza, con el corazón abierto. Permite que cada palabra descienda profundamente en tu interior, porque cuando la fe habla, el cielo escucha. Pero primero te invito a seguir estas declaraciones, no con prisa, no con ansiedad. Decláralas con fe, como quien confía en un Dios que nunca falla. No importa cómo te sientas ahora. La palabra de Dios no depende de emociones, depende de su fidelidad. Respira profundo y declara. Hoy declaro que Dios está conmigo, aunque mis ojos no vean aún la respuesta. Declaro que no estoy solo en este proceso, porque el Señor camina a mi lado. Declaro que mi vida está en las manos de Dios y que nada ni nadie puede arrebatarme de su cuidado. Como dice la Escritura, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Hoy declaro que mi mente recibe paz, no la paz que depende de las circunstancias, sino la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guarda mi corazón y mis pensamientos. Declaro que la ansiedad no gobierna mi interior. Declaro que el miedo no tiene la última palabra. Declaro que la preocupación no define mi futuro, porque Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy declaro que aunque el proceso sea largo, Dios sigue obrando. Aunque el camino sea incierto, Dios sigue siendo fiel. Aunque no entienda el cómo, confío plenamente en el quién. Declaro que mi fe no se debilita por la espera, sino que se fortalece en ella. Como dice la palabra, los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Hoy declaro que mi corazón descansa. Descansa porque Dios tiene el control. Descansa porque Dios no llega tarde. Descansa porque Dios no improvisa con mi vida. Declaro que toda carga que no me corresponde la entrego en las manos de Dios. Declaro que no cargo más con el peso de querer resolverlo todo solo. Hoy declaro que Dios abre caminos donde yo solo veo muros. Declaro que Él hace posible lo que para mí es imposible, porque para Dios nada es imposible. Declaro que mi identidad no está en lo que perdí, ni en lo que falló, ni en lo que salió mal. Mi identidad está en Cristo, y en Él soy amado, soy sostenido y soy guiado. Hoy declaro que mi pasado no define mi destino. Declaro que Dios redime, restaura y transforma todas las cosas para bien de los que confían en Él. Declaro que mi casa está bajo la cobertura de Dios. Declaro paz sobre mi familia. Declaro sabiduría sobre mis decisiones. Declaro protección sobre mis pasos. Hoy declaro que aunque haya puertas cerradas, Dios sigue siendo mi provisión. Aunque haya silencios, Dios sigue hablando en lo profundo. Aunque haya espera, Dios sigue preparando algo bueno. Declaro que mi fe se alinea con la palabra de Dios, y no con mis temores. Declaro que mi boca proclama vida y no derrota. Declaro que mis pensamientos se someten a la verdad de Dios. Hoy declaro que mi corazón es fortalecido, que mi espíritu es renovado, que mi mente es restaurada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Declaro que no camino por vista, camino por fe. Declaro que no dependo de lo que siento, dependo de lo que Dios ha dicho. Hoy declaro que cada promesa de Dios es sí y amén para mi vida. Aunque todavía no vea su cumplimiento, confío en aquel que prometió. Declaro que Dios está obrando aun cuando no lo percibo.
que está acomodando piezas invisibles, que está alineando tiempos, personas y circunstancias. Hoy declaro que mi espera no es en vano, que cada oración ha sido escuchada, que cada lágrima ha sido vista, que cada suspiro ha sido contado por Dios. Declaro que mi alma se aquieta y reconoce que Dios es Dios. Declaro que dejo de luchar con mis propias fuerzas y descanso en su gracia. Hoy declaro que la esperanza se levanta, que la fe se afirma, que el cansancio no me vence, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Declaro que aunque hoy camine por valle, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Su presencia me guarda, me sostiene y me guía. Hoy declaro que mi vida está en proceso de transformación, que lo imposible comienza a ceder, que el milagro se está gestando, aunque todavía no lo vea. Declaro que confío cuando entiendo y confío cuando no entiendo, confío cuando veo y confío cuando no veo, porque mi confianza no está en mis fuerzas, sino en el Dios que nunca falla. Y hoy con fe declaro la palabra de Dios gobierna mi vida, mi corazón descansa en Él, y lo imposible comienza a convertirse en milagro. Por eso, Señor, en este momento venimos delante de ti con un corazón humilde, con la mente en silencio y con el alma abierta a tu presencia. No venimos a ti desde la prisa, ni desde la ansiedad, ni desde el temor. Venimos desde la confianza, desde la fe y desde la certeza de que tú sigues siendo Dios por encima de todo lo que vivimos. Hoy sellamos delante de ti cada palabra que ha sido declarada, no como palabras humanas, sino como semillas espirituales plantadas en un corazón que cree. Padre, reconocemos que tu palabra es viva, que es verdadera y que nunca vuelve vacía. Creemos que lo que ha sido hablado con fe ya está obrando, aunque todavía no lo veamos con nuestros ojos. Te entregamos, Señor, todo lo que pesa en nuestro interior, las preocupaciones que nos han robado el descanso, los pensamientos que han insistido en volver una y otra vez, las situaciones que parecen no tener solución, los procesos que no entendemos y las respuestas que aún no llegan. Hoy dejamos todo eso en tus manos, manos seguras, manos fieles, manos que nunca sueltan a quienes confían en ti. Espíritu Santo, ven y sella este tiempo en nuestro corazón, sella la paz donde hubo inquietud, sella la confianza donde hubo duda, sella la esperanza donde hubo cansancio. Que cada declaración hecha con fe permanezca firme, aunque las emociones cambien. Que la verdad de tu palabra tenga más autoridad en nuestra vida que cualquier pensamiento de miedo o cualquier voz de desánimo. Señor, afirmamos que tú tienes el control, no solo del resultado final, sino de cada paso del proceso. Confiamos en que tú ves lo que nosotros no vemos, entiendes lo que nosotros no comprendemos y trabajas incluso cuando el cielo parece en silencio. Hoy descansamos en ti, no porque todo esté resuelto, sino porque tú estás presente, no porque ya entendamos el camino, sino porque confiamos en quien lo dirige. Guarda nuestra mente, Señor, guarda nuestros pensamientos, guarda nuestro corazón, que cuando la preocupación quiera regresar, recordemos que ya hemos entregado todo en tus manos. Padre, bendice a cada persona que está orando ahora mismo, conoce su historia, conoce sus lágrimas, conoces sus batallas silenciosas, conoces aquello que nadie más sabe. Toca su interior con tu paz, renueva sus fuerzas, sostén su fe, recuérdale que no está solo y que su espera no es en vano. Sellamos este tiempo en tu nombre, sellamos la fe, sellamos la esperanza, sellamos la confianza y decidimos caminar en descanso, no en ansiedad, en fe, no en miedo, en esperanza, no en desesperación. Porque tú sigues siendo Dios, sigues siendo fiel y sigues obrando, aun cuando no lo veamos. En el nombre de Jesús, confiamos, esperamos y descansamos. Amén. Ahora puedes seguir adelante con el corazón más liviano, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no caminas solo. Recuerda esto, la palabra que hoy declaraste no se pierde, no se debilita y no se olvida en el cielo. Dios sigue obrando, aun cuando no lo veas. Sigue preparando caminos, ordenando tiempos y cuidando cada detalle de tu vida. Descansa, confía, permanece. Te invito a compartir este mensaje con quien más lo necesite.
Quizás estas palabras sean justo el aliento que su corazón estaba esperando en medio de un momento difícil. Porque cuando la palabra de Dios gobierna tu corazón, lo imposible deja de ser un límite y comienza a convertirse en testimonio.